la reliquia maldita. Era un objeto extraño y misterioso, tenía una apariencia bastante inusual y llamativa. Era una pequeña estatuilla de aproximadamente 15 centímetros de altura, y representaba a un ser humanoide con características animales. Tenía una cabeza con rasgos de lobo, con grandes ojos rojos y dientes afilados, y un cuerpo que se asemejaba al de un humano, pero con patas y garras de lobo. La estatuilla tenía un tono oscuro, que parecía brillar en ciertas luces, como si estuviera vivo. Los detalles de la estatuilla eran extremadamente precisos, desde las venas en las manos hasta los pelajes en las patas del lobo. Pero lo más inquietante de todo era la expresión en la cara del ser humanoide. Parecía que estaba mirando fijamente a cualquier persona que lo observara, como si supiera algo que los demás no sabían. Era difícil decir si la expresión era de enojo, burla o simplemente indiferencia, pero la sensación que causaba era siempre la misma: una profunda incomodidad. Parecía haber sido tallado de un material desconocido. Su superficie pulida y fría parecía casi imposible de describir con palabras. La estatuilla se encontraba en una vitrina en el sótano de un museo oscuro y polvoriento, olvidado por la mayoría de las personas. Pero había algo en él que llamaba la atención de ciertos individuos, algo que los atraía como un imán. Se decía que la estatuilla ocasionaba desgracias a aquellos que lo poseían por mucho tiempo. Estos perdían la cordura. Los rumores decían que la estatuilla tenía el poder de corromper la mente de su portador, que lo hacía ver cosas que no eran reales, que lo hacía volverse loco. A pesar de los rumores y las advertencias, hubo aquellos que no pudieron resistirse a la tentación y se arriesgaron a poseerlo. Uno de esos individuos fue un coleccionista de objetos raros y antiguos, que dedicó su vida a encontrar tesoros ocultos y valiosos. Cuando supo de la existencia de la estatuilla, no pudo resistir la tentación de añadirlo a su colección. Lo adquirió en una subasta privada, pagando una suma exorbitante de dinero. Pero pronto se daría cuenta de que había hecho un trato con el diablo. Al principio, el coleccionista se sentía emocionado y fascinado por la estatuilla. Lo colocó en una vitrina especial en su mansión, donde lo admiraba y lo estudiaba todos los días. Pero pronto comenzó a notar cambios en su comportamiento. Se volvió más irritable, más obsesivo con la estatuilla. Empezó a pasar largas horas frente a la vitrina, hablando con la estatuilla como si fuera una persona. Con el tiempo, el coleccionista comenzó a experimentar extrañas alucinaciones. Veía sombras moviéndose por la habitación, escuchaba voces susurrando en su oído por la noche, sentía una presencia siniestra que lo acechaba. Pero lo peor de todo era que la estatuilla parecía estar hablando con él. En un principio, eran solo murmullos indistinguibles, pero luego las voces se hicieron más claras, más insistentes. Las conversaciones con la estatuilla eran extrañas e inquietantes. Al principio, el coleccionista solo hablaba con él en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. Pero a medida que su obsesión por la estatuilla aumentaba, comenzó a hablarle directamente, como si fuera una persona real. Al principio, la estatuilla parecía no responder. Pero luego, las respuestas comenzaron a llegar, en forma de susurros y murmullos en la mente del coleccionista. Las voces eran inquietantes y perturbadoras, y parecían venir de todas partes al mismo tiempo. El coleccionista nunca estaba seguro si las voces eran reales o solo una creación de su mente enferma. Pero con el tiempo, las conversaciones con la estatuilla se volvieron más claras. La estatuilla parecía tener una personalidad propia, y el coleccionista comenzó a sentir que lo conocía íntimamente. Hablaba con él sobre todo tipo de cosas: su colección, su vida, sus miedos más profundos. Pero la estatuilla también parecía tener una agenda propia. A veces, hablaba con el coleccionista sobre cosas que parecían irrelevantes, pero luego se daba cuenta de que estaban relacionadas con su vida de una forma extraña y retorcida.
Y cuando el coleccionista intentaba deshacerse de la estatuilla, las voces se volvían más insistentes, rogando que lo mantuviera cerca. Con el tiempo, el coleccionista comenzó a sentir que la estatuilla era su amigo más cercano y leal. Pero también que la estatuilla lo controlaba, que su mente y su cuerpo no eran realmente suyos. Y aunque intentó resistirse, nunca pudo escapar de la influencia de la estatuilla. La paranoia del coleccionista creció con el tiempo y comenzó a ver cosas que no estaban allí. Pensaba que estaba siendo observado todo el tiempo, que había alguien detrás de cada puerta, que las sombras se movían a su alrededor. Comenzó a escuchar ruidos extraños por la noche, susurros y risas que parecían provenir de la estatuilla. A medida que su cordura se desvanecía, las visiones se volvían cada vez más horribles y perturbadoras. Comenzó a ver monstruos en cada esquina, criaturas deformes que lo acechaban desde la oscuridad. Tenía pesadillas vívidas todas las noches, en las que era torturado y mutilado por figuras demoníacas. Pero lo peor de todo eran las visiones de la estatuilla. El coleccionista veía cómo se movía por sí misma, como si tuviera vida propia. A veces, parecía cambiar de forma, convirtiéndose en algo mucho más siniestro y oscuro. Otras veces, parecía llenar toda la habitación, emitiendo una luz roja y brillante que iluminaba todo a su alrededor. El coleccionista intentó ignorar estas visiones, convenciéndose de que era solo su imaginación. Pero la estatuilla parecía estar en todas partes, y cada vez era más difícil para él distinguir la realidad de la ficción. Comenzó a sentir que estaba atrapado en un sueño interminable, del que no podía despertar. Y cuando intentó deshacerse de la estatuilla, las visiones se intensificaron aún más. Parecía que la estatuilla estaba castigándolo por intentar escapar de su influencia, y el coleccionista no sabía cómo liberarse de su poder. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo interminable de paranoia y locura, y que la estatuilla era la responsable de todo ello. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, el coleccionista despertó en su cama, sintiendo una presencia oscura y opresiva en la habitación. Abrió los ojos y vio el objeto flotando sobre él, irradiando una luz roja y ardiente. La estatuilla parecía estar viva, retorciéndose y moviéndose en el aire como una serpiente. Entonces, el coleccionista perdió el conocimiento y no despertó hasta la mañana siguiente, con la estatuilla a su lado en la cama. El coleccionista no podía explicar lo que había sucedido esa noche, pero sabía que algo terrible había ocurrido. La estatuilla parecía haber tomado el control de su mente y su cuerpo. A partir de ese momento, el coleccionista se volvió aún más obsesivo y paranoico. Pasaba todo su tiempo en su mansión, encerrado con la estatuilla, hablando con ella, tratando de entender su poder. Pero la estatuilla seguía ejerciendo su influencia sobre el coleccionista, y su cordura se desvanecía rápidamente. Comenzó a tener visiones cada vez más horribles y perturbadoras, y pronto se percató que eso era mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Intentó destruirla, pero la estatuilla no sufrió ningún rasguño, trató de deshacerse de ella y siempre encontraba la manera de volver a su posesión. El coleccionista comenzó a deteriorarse física y mentalmente con el paso del tiempo, hasta que finalmente se rindió ante la estatuilla. Su obsesión por ella se volvió enfermiza, y pasaba varias horas de cada día hablando con ella y acariciándola. Comenzó a perder peso, se volvió pálido y demacrado, como si estuviera enfermo. Sus ojos se hundieron en su cráneo, y tenía ojeras profundas debajo de ellos. Pero lo peor de todo fue su deterioro mental. Comenzó a tener problemas para concentrarse y olvidaba cosas con facilidad. A menudo se quedaba dormido durante el día y no podía dormir por la noche, acosado por pesadillas y visiones espantosas. Comenzó a perder su sentido del tiempo y el espacio, y tenía dificultades para entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y aunque se dio cuenta de que algo estaba mal, no pudo resistirse al poder de la estatuilla.
se había convertido en una especie de esclavo, incapaz de pensar por sí mismo o de tomar decisiones propias. Estaba atrapado en un ciclo interminable de locura y desesperación, sin saber cómo escapar. El coleccionista también comenzó a perder su memoria, olvidando cosas importantes de su vida y de su pasado. Ya no podía recordar su nombre completo, ni el nombre de las personas que conocía. Olvidó cómo llegar a lugares familiares, y perdió el sentido de la orientación. Su deterioro físico y mental era evidente para todos los que lo conocían, y comenzaron a preocuparse por él. Pero el coleccionista estaba tan obsesionado con la estatuilla que no podía ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Estaba atrapado en un mundo de oscuridad y locura del cual no sabía cómo escapar. Con el tiempo, el coleccionista se volvió completamente dependiente de la estatuilla. Dejó de comer y dormir, y su cuerpo se debilitó hasta el punto en que apenas podía moverse. Su mente estaba completamente tomada por la locura, no podía distinguir la realidad de las visiones que le provocaba la estatuilla. Transcurridos un par de semanas, tras el constante deterioro físico, finalmente la muerte llegó para el coleccionista. Su cuerpo yacía en el suelo, inerte y sin vida, mientras la estatuilla emitía un extraño brillo rojo que parecía llenar toda la habitación. Nadie había sido capaz de ayudarlo, y la estatuilla había consumido su cordura y toda su vida por completo. Después de que el coleccionista muriera, la estatuilla fue llevada a la sala de evidencias de la policía, donde fue examinado por varios expertos. Pero, aunque todos estaban desconcertados por su extraño brillo y su diseño antiguo, nadie podía explicar la extraña energía que parecía emanar. La estatuilla había desconcertado a todos los expertos que habían intentado estudiarlo. Sin embargo, uno de los especialistas en objetos paranormales había logrado estudiar la estatuilla antes de su subasta. El especialista explicó lo que había descubierto sobre la estatuilla. Explicó que la estatuilla era en realidad una reliquia que había sido maldecida por el chamán de una antigua tribu. La maldición había sido diseñada para hacer que la estatuilla causara caos y destrucción en todo aquel que lo poseyera, y que nunca pudiera ser destruida o desechada. El especialista explicó que la maldición de la estatuilla no era algo que pudiera ser palpable, sino que se trataba de una energía que se adhería a cualquier persona que la tocara. Una vez que la maldición se había adherido, la estatuilla comenzaba a afectar la mente del portador y sus alrededores, haciéndolo cada vez más paranoico y desconfiado. Con el tiempo, la maldición comenzaba a afectar el cuerpo del portador, absorbiendo su vitalidad poco a poco, debilitándolo durante el proceso hasta provocar una lenta y dolorosa muerte. Incluso después de la muerte del portador, la maldición permanecía en la estatuilla, esperando a su próxima víctima. El especialista les advirtió que la maldición de la estatuilla era demasiado peligrosa como para que ésta sea manipulada directamente, y que cualquier intento de hacerlo solo resultaría en desastre. Su explicación fue tomada en serio por muchos, pero otros simplemente la descartaron como una teoría loca. La estatuilla fue mantenida en la sala de evidencias durante varios meses, pero pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los oficiales que estaban cerca de la estatuilla comenzaron a tener visiones extrañas y pesadillas, y parecía que la maldición de la estatuilla estaba afectando sus mentes. Incluso hubo informes de objetos que se movían solos y extraños ruidos que parecían provenir de la estatuilla. Finalmente, la estatuilla fue encerrada en una caja fuerte especial, y se colocó una etiqueta de alto riesgo en su exterior. Pero incluso así, parecía que la maldición de la estatuilla seguía viva. Se decía que la caja fuerte estaba constantemente caliente al tacto, y que a veces se podían escuchar extraños murmullos provenientes del interior. Nadie sabía qué hacer con la estatuilla, y algunos incluso sugirieron que debería ser enterrado en algún lugar lejano. Pero entonces, algo extraño sucedió. Una noche, la caja fuerte se abrió sola, y la estatuilla había desaparecido. Los oficiales se sorprendieron al encontrar la caja vacía.
A pesar de que no había signos de entrada forzada o daño, era evidente que la estatuilla había desaparecido sin rastro alguno. Todo parecía indicar que la estatuilla había vuelto a escapar de su cautiverio. Los rumores sobre la desaparición de una estatuilla maldita se extendieron rápidamente por la ciudad. Muchas personas se asustaron ante la posibilidad de que la estatuilla pudiera estar en cualquier lugar, causando caos y destrucción. Otros temían por su propia seguridad, sabiendo que la estatuilla podía estar buscando a su próxima víctima. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por buscarla, la estatuilla nunca fue encontrada. Con el tiempo, la historia de la estatuilla se convirtió en una leyenda urbana, contada y recontada en todo el mundo. Aunque nunca se supo con certeza qué había pasado con la estatuilla, muchos creían que seguía vagando por el mundo, buscando a su próxima víctima y propagando su maldición en cualquier lugar que llegara. La estatuilla se había convertido en un enigma, una historia aterradora que asustaba a quienes se atrevían a escucharla, pero de algo estamos seguros: si ves un objeto extraño que parece llamar tu atención sin motivo alguno, lo mejor es que no lo toques y te alejes todo lo que puedas. Si disfrutaste del video, no olvides dejar tu pulgar arriba. Si quieres seguir viendo contenido similar, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuevos videos.